amigos televidentes, de regreso con ustedes. Nicolás, hay un aspecto importante que yo quería tratar para fines de conocimiento de nuestra audiencia y segundo, para fines de nosotros poder proyectar lo que sería el cierre, tanto fiscal como financiero y en materia económica. Según las proyecciones que llevamos de crecimiento económico como país, estaríamos estimando, según lo que nos dijo el licenciado Malcún y el maestro Siriaco, entre un 5,5% de crecimiento económico. A septiembre las recaudaciones han sobrepasado todas las proyecciones, tanto en materia de tributo a través de la DGI como de efecto de la Dirección General de Aduana. Hemos tenido un excedente en términos de lo que ha sido el flujo de caja que el Banco Central, aún restringiendo el medio circulante para poder estabilizar el efecto de la inflación, la economía no se ha visto sentida en términos de lo que es una recesión o estratificación en términos de liquidez. ¿Qué podemos esperar de aquí a diciembre en el contexto global? Todavía el problema Rusia-Ucrania, el efecto de recesión que se espera en Estados Unidos y nuestros vecinos del entorno, más nuestra situación que pudiera de una u otra forma, si no decrecer, quedarse estática de aquí al trimestre por la situación que acabamos de hablar. Bueno, realmente, como tú muy bien planteabas, a nivel internacional, el elemento que está incidiendo en lo que son las variables económicas es el conflicto Rusia-Ucrania, que se ha extendido más allá de lo previsto, principalmente por Rusia. Y hemos visto que en las últimas semanas Ucrania se ha reposicionado, donde ha podido recuperar unas cantidades de terrenos que estaban en poder de Rusia. Pero sobre todo, Matos, que todavía no se tiene una luz al final del túnel. De hecho, hace una semana el presidente Putin llamó unos 300.000 reservistas para que den apoyo al gobierno en este conflicto. Aunque una cantidad importante de hombres, principalmente en Rusia, han decidido salir del país en vez de apoyar esta iniciativa de Rusia. Eso ha traído muchas movilizaciones en el país, pero indiscutiblemente que la llegada de estos reservistas lo que va es a alargar más esta crisis, y tomando en cuenta que tanto Rusia como Ucrania son dos exportadores de productos importantes a nivel global, tanto en materia de minería como en materia de productos agrícolas, Granos. de granos principalmente, y que lógicamente eso va a impactar a todo los países, no solamente Europa, sino todos aquellos que de una forma u otra tienen algún tipo de relación comercial con estos países. Claro está que hay otros como Irán, India, China, que han estado aprovechando esta situación de crisis, principalmente en el tema de los combustibles, gas natural, petróleo, donde han estado adquiriendo de Rusia estos rubros e inclusive lo están revendiendo en Europa. Pero en países como los nuestros, lógicamente que los productos que nos llegaban de esos dos países, pues lógicamente al término de este trimestre va a haber una escasez y tú sabes que eso va a provocar un aumento de precios. En lo que es la economía dominicana, entendemos que va a tener un crecimiento un poquito más ligero que el que ha tenido, para cerrar como tú planteas y como plantean los economistas, las mismas autoridades monetarias, con un crecimiento por encima del 5 o quizás por debajo del 6, pero que este crecimiento, Mato, dicen los economistas, que es un crecimiento sano, ya que cuando una economía crece por encima de un 5%, eso permite lo que es la creación de empleo. Y empleo de calidad. Y empleo de calidad. Entonces, entendemos que para este final y cierre de año, los impactos no van a ser tan negativos como quizás está el ambiente internacional, pero sí a partir del próximo año, el 2023, esos efectos sí van a tener un impacto
fuerte en lo que es todo el sector económico de la República Dominicana. En base a su experiencia, sobre todo público-privada, ¿qué medidas se pudiesen ir tomando para poder contrarrestar lo que sería una eventual recesión económica de Estados Unidos, que sin duda va a repercutir de manera directa en República Dominicana, tanto en materia económica como en materia de remesa? ¿Cuál sería la medida, por ejemplo, en lo inmediato, corto, mediano plazo, que pudiéramos ir tomando para poder de una u otra forma lidiar con ese efecto? Bueno, el gobierno, tú sabes que presentó recientemente el presupuesto nacional. Entendemos que dentro de las medidas que deberían tomarse no son otras que las que ha estado tomando el Banco Central, porque en este conflicto lo más preocupante para el gobierno debe ser contrarrestar el efecto inflacionario. Y en ese orden las autoridades monetarias han venido tomando las medidas adecuadas. Ayer precisamente otra vez la Reserva Federal incrementó la tasa de política monetaria, desplazó un 0.75 y el gobierno nuestro a través del Banco Central, pues lógicamente entiendo que para la próxima semana va a tomar una medida similar, ya que esto lo que provoca es una reducción del circulante y provoca también un aumento en lo que son los costos de los préstamos en todo lo que es el mercado. Y entiendo que esa medida debe mantenerse de manera paulatina para contrarrestar ese efecto que tú planteas. Pero ahí surge la disyuntiva, sobre todo por el efecto de la dicotomía, de que aunque se quiera de una u otra forma en este tercer trimestre reducir el efecto del impacto del medio circulante, tenemos una realidad no menos cierta, que es que las empresas reabastecen el ciclo de inventario a nivel global, tanto para hacerle frente a la demanda de diciembre, como al primer trimestre del siguiente año. ¿Por qué? Usted sabe que si queremos tener mercancía a diciembre, desde septiembre tenemos que hacer el efecto del stop. Eso implica adquirir más recursos para adquirir más dólares y de una u otra forma hace presión en la prima. Pero también para poder adquirir esos recursos hay que adquirir el financiamiento, porque lo que es el empresariado, sobre todo el dominicano, se centra mucho en lo que es la segmentación de la estrategia de recursos, no con la capitalización interna, sino con la obtención de recursos externos. El otro punto es que, como todos sabemos, una época de post-pandemia, donde de una u otra forma todavía el universo global sigue en los ciclos de desabastecimiento, por otro la misma situación, entonces hay una dicotomía doble. Hay que acceder a recursos que de una u otra forma no son baratos por las medidas de política monetaria, pero también el costo en los mercados internacionales de los bienes y servicios y los bienes que se van a demandar también están sobreprecio. Sí, hay un doble efecto que impacta lo que son los márgenes de comercialización, pero son las medidas que hay que tomar para contrarrestar el efecto inflacionario. Y de una forma u otra, la economía, al estar creciendo, quizás ese impacto no es tan fuerte, no va a ser tan evidente que pudiéramos llamar a preocupación esa situación. El gobierno lo que tiene que seguir la política de seguir incrementando los ingresos fiscales, los ingresos tributarios en sentido general, darle continuidad al tema que estábamos tratando hace un ratito, de lo que es la factura electrónica, para reducir lo que es la inflación, la evasión en República Dominicana. Sigue cerrando la brecha. Seguir cerrando la brecha para ver si República Dominicana se ubica dentro de lo que son el promedio de América Latina en términos de lo que son las recaudaciones fiscales. O sea que el tema de la factura electrónica, entiendo que el gobierno y la administración tributaria debe ponerle bastante atención, ver la posibilidad de que a través de la implementación de esta herramienta se pueda reducir la brecha, diríamos que tenemos en los temas de acceso a Internet en las poblaciones que están remotas en las diferentes regiones. De hecho,
Te comentaba en la pausa que desde el mes de julio ya en República Dominicana podemos utilizar el Internet Starlink, que es el Internet de Tesla, que es el que ha estado dando soporte a la guerra de Rusia a Ucrania, que permite una conectividad en cualquier parte del país. Y entiendo que con eso pudiera resolverse la preocupación que tú habías externado respecto a lo Eso que... sería una excelente solución, sobre todo para el contexto de nosotros. y principalmente para lo que es los pueblos, ciudades que están un poquito apartadas de lo que son las grandes urbes en nuestro país. Eso implicaría, Nicolás, de una u otra forma, que en este análisis de lo que tiene que ver con la parte de la estrategia de recaudación fiscal, con la captación de recursos internos y externos, el tercer elemento que tendría que adicionarse sería seguir trabajando con lo que es la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque no es menos cierto que aunque ingresemos muchos recursos, ese efecto de la calidad del gasto sería el punto esencial para fines de que esos recursos que se obtengan sean invertidos de manera efectiva dentro de la economía dominicana. Sí, mira, Matos, el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido visionario con respecto a ese tema de lo que es la calidad del gasto. Hace unos pocos meses el presidente Abinader aprobó lo que sería un decreto para en torno a esa línea de lo que es aumentar la calidad del mejorar la calidad del gasto y sobre todo reducir lo que son las asignaciones presupuestarias a las diferentes instituciones públicas. O sea que entiendo que el gobierno ha seguido las orientaciones de sus asesores con respecto a ver cómo se incrementan las recaudaciones fiscales por un lado y se disminuyen aquellos gastos que quizás de una forma u otra no son necesarios para las operaciones de esas instituciones. Eso es correcto. Es importante, Nicolás, también recalcar que, por ejemplo, en términos de lo que ha sido la política fiscal y de una u otra forma la política monetaria, hemos percibido un equilibrio en ambas partes porque aunque sabemos que tuvimos un proceso inflacionario nunca antes visto, o sobre todo no para las nuevas generaciones, si nos remontamos, lo último que vimos parecido a ese nivel fue la época de los 90 y lo último en el proceso del 2003 con el efecto de la quiebra bancaria, pero por situaciones específicas. En este caso, ese mismo efecto de desabastecimiento creó el efecto inflacionario, pero no teníamos la liquidez necesaria que le hiciera presión al efecto de la demanda. Independientemente sobre ese efecto, sobre esa base, yo entiendo que fue vital la medida no solo de política monetaria, sino también de política fiscal o en su contexto, en su conjunto, ambas para fines de poder lograr de que la receta fuese aplicada en la dosis que el paciente necesitaba y sobre todo irlo recuperando en el tiempo que ameritaba para fines de poderlo mantener a flote. Sí, así es. Entendemos que sí, que esas medidas que se han tomado han sido eficientes y eficaces para estos momentos. Quizá para responder a algunas de las inquietudes que tú tenías ahorita de cómo se van a mantener la economía en términos de lo que son las recaudaciones fiscales, quizá el gobierno debería evaluar el tema de la extensión de la famosa amnistía fiscal, sobre todo que ya después de haberse aprobado. Yo me suscribo a la propuesta del licenciado Malcún. No, y sobre todo después que se aprobó la ley de extinción de dominio, que debe motivar a un grupo de contribuyentes que pudieran tener alguna situación que de cara a la aprobación de esta ley pudiera afectarlo en el futuro. Creo que no sería descabellado volver a retomar el tema de la amnistía y mantener lo que es la resolución 14 para las facilidades de pago de los contribuyentes. Hay una actividad importante en lo que son las transacciones en el área de construcción, que se ha trasladado una nueva modalidad a lo que es el sector hotelero con el tema de las ventas de unidades
en el sector hotelero, que eso ha dinamizado fuertemente el sector, ya que hay una gran cantidad de dominicanos ausentes e inversionistas extranjeros que están apostando a esa nueva modalidad. Y no es menos cierto que ese sector, sobre todo la parte de construcción, de manera orgánica, es uno de los que más aporta a la economía dominicana en todo el sentido de la palabra, porque tiene un valor agregado directo en términos de lo que es la infraestructura, pero también genera una cantidad de recursos que ingresan a la economía de manera escalonada, porque produce un efecto multiplicador en base al consumo. No es correcto, porque es que la mayoría de los ingresos de productos del sector construcción va a las clases más necesitadas, a lo que es el primer cuartil que hablan Claro que sí, claro que los sí. economistas. Y sobre todo esta combinación de lo que es el sector construcción con el sector turístico, pues lógicamente que da como una robustez a lo que es la economía y los ingresos que producen estos sectores. Si tuviésemos, Nicolás, que hacer una evaluación de cuáles serían dentro de la economía dominicana los segmentos, a su juicio, que han sustentado, primero, que se mantenga a flote el efecto de la economía con estabilidad, y segundo, la parte donde se produce el crecimiento, a su juicio, ¿cuáles serían? Bueno, es que son sectores muy evidentes, son los sectores tradicionales, turismo, remesa, zonas francas, el mismo sector construcción, el sector exportador, fuera de zona franca, porque tú sabes que tenemos un sector exportador en tema de lo que es la minería, La agricultura. también los productos agrícolas, que es un sector que aporta bastante. Se ha puesto de moda también lo que es el sector licorero. La mayoría de las empresas licoreras de República Dominicana están exportando al mercado internacional y están generando una gran cantidad de recursos por esa vía. O sea que esos sectores son tradicionales que se van a mantener. Perfecto. Mira, no es menos cierto que ese efecto de estabilidad que se ha producido en la economía dominicana crea cierta tranquilidad. Pero, a lo que es nuestro juicio, entendemos que la economía debe seguir diversificándose, aperturándose y crear productos alternos, sustitutos, que vayan a permitir en el futuro inmediato que haya un relanzamiento en términos de lo que es la oferta. Porque si no, como hemos vivido en otros países, ese efecto de estaticidad de oferta provoca un decrecimiento integral. Entonces, nosotros como país no podemos estar ajenos a eso. Si nos extrapolamos a lo que es la estrategia 01-2012, que la ley 0112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, planteaba una serie de elementos que iban a servir como un efecto de relanzamiento, tanto al sector económico, al sector financiero, de manera integral, y por ende a la economía de manera en su conjunto. Si yo le preguntara a Nicolás Cruz, por ejemplo, dentro del contexto actual, ¿cuáles serían esos sectores que de inmediato podrían agregarle valor a la economía dominicana para fines, primero, de tener una alternabilidad, y segundo, que produzcan un aporte tangible inmediato al Producto Interno Bruto? Bueno, lo que pasa es que para tú dinamizar esas fuentes de ingreso, tú tienes también que tener diversidad en cuanto a ofertas. Entiendo que nuestro país, que es un país que está en una situación geográfica envidiable, pudiera incentivar lo que es la apertura que tiene en zonas francas para que más instituciones, empresas pudieran venir y desarrollar otro tipo de productos y servicios, de rubros, aunque déjame decirte, Mato, que ese sector zona franca es bastante diverso, sobre todo... ¿Que ha sufrido un relanzamiento en los últimos años? Exactamente, o sea, si nosotros comparamos lo que es el sector zona franca hoy en día, no se parece al sector zona franca que arrancó en los años 80. Es correcto. Donde Nicolás, se nos quedó dentro del rubro de exportación el efecto del tabaco,
no por gusto, sino porque es un sector que Bueno, apunta. cae dentro de lo que es la materia prima. Y Y lo, nos quedó el contexto, por ejemplo, para el próximo programa, del análisis de lo que es la modificación a la ley tributaria y los reglamentos accesorios, para fines de que podamos edificar a la audiencia de eso. Amigo televidente, para nosotros fue un placer compartir con ustedes de nuevo, como cada domingo, de 4 a 5 de la tarde por televisión, en su toque de queda, actualidad fiscal, tecnológica y financiera. Pasen buenas.